que el Señor me permitió ir a los Estados Unidos, uno de los lugares que más me sorprendió conocer fueron las farmacias. Cuando yo llegué a las farmacias y yo empecé a ver la cantidad de letreros, yo vi cajas de todo y para todo. Pregúnteme qué entendía. Pregúnteme con chisme. Nada. Pero todas las cajas tenían una marquita, si era para la nariz, para los ojos, para la piel, para las quemaduras. Y me sorprendió darme cuenta que hay medicamentos para todo, para todo. Pero hay unas pastas que jamás encontré, y yo no sé si usted las compraría. Imagínese una caja que diga: pastas para que la esposa no alegue. ¿Cuántos las comprarían? Griten amén. Así de asustados están que ni gritan amén. Ahora imagínese esta: pastas para que mi esposo haga las cosas sin que yo lo esté mandando a hacer. Ay, hermanas, ustedes necesitan es una liberación, no unas pastas. Ahora imagínense una caja que diga: pastas para que mis hijos hagan caso. Wow. Pastas para que mi suegra no opine de lo que no tiene que opinar. Ay, denle un aplauso al Señor. Estamos soñando. Eso no existe, eso no hay. Pero todos anhelamos tener una buena familia. David, sí, ¿qué se hizo? Se fue David, pero aquí les voy a dejar. Todos anhelamos tener una buena familia. Es más, estamos en el mes de las familias trascendentes. Y yo creo en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo, culto tras culto, semana tras semana, nos va a equipar con su palabra para que pongamos en práctica lo aprendido y tengamos mejores familias en el nombre de Jesús. Si alguien lo cree, levante la mano derecha y gríteme un fuerte amén en esta noche, por favor. Pero permítame darle un poco más de esperanza, porque aunque no hay pastas, sí hay Biblia. Y la Biblia a mí me habla de dos cosas que si tan solo las pusiéramos en práctica, nuestra familia sí podría mejorar. Regáleme su atención en los minutos que me han concedido para predicar, y le doy mi palabra que la palabra del Señor va a darle una respuesta hoy, y usted va a poder ponerla por obra y se va a dar cuenta que su familia va a cruzar a un nuevo nivel en el nombre de Jesús. Proverbios capítulo 25 verso 12 en la Reina Valera contemporánea dice, léalo conmigo fuerte a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Zarcillo de oro, alhaja de oro fino es la reprensión sabia en los oídos atentos. Vale la pena que lo volvamos a leer, pero con fuerza. Todos, vamos, 1, 2, 3. Zarcillo de oro, alhaja de oro fino, eso es la reprensión, ¿qué? Sabia en los oídos atentos. Maravilloso. La palabra de hoy se llama corregir y escuchar sabiamente. Vamos a hablar de estos principios, pero también vamos a estudiar por qué son tan necesarios para la vida, tan importantes para la familia, tan necesarios a la hora de poder desarrollar ese hogar como Dios quiere que lo desarrollemos. La familia necesita y queremos que se destaque, queremos que mejore, queremos que avance, queremos que la familia sane, queremos que la familia aprenda a superar los momentos difíciles. Sin embargo, si no ponemos en práctica estos dos principios que la palabra del Señor hoy nos está enseñando, seremos presas de la inmadurez y seremos presas de una cantidad de problemas que se vuelven como un círculo vicioso y no salimos de ahí, sino que parece que nos estancamos. Qué interesante que hay tanto poder cuando llevamos al Espíritu Santo dos partes de nuestra vida: nuestras palabras y nuestros oídos. Le regalo una frase que quiero que guarde en su corazón, y es esta: una casa donde no se escucha con humildad ni se habla con sabiduría se parece más a un campo de batalla que a un hogar.
Y muchos de nosotros, sin darnos cuenta, en eso es en lo que hemos transformado nuestra familia, en un lugar donde en vez de vivir bien, hemos aprendido a pelear y a discutir de la peor manera. Este es el momento en el que, si usted conoce de alguien que tenga este problema, debe mandarle la prédica, decirle: ni se le ocurra desconectarse, porque lo que hoy va a escuchar es para bendición y edificación de nuestras vidas. Quiero honrar el tiempo que me han dado y por eso necesito ir muy rápidamente al primer principio. Y vamos a hablar de lo primero, y es que tenemos que ser sabios para corregir. ¿Podría repetir esto leyéndolo muy fuerte conmigo a la cuenta de 3, por favor? 1, 2, 3. Muy bien, sabios para corregir. Vamos a la Biblia. Zarcillo de oro, alhaja de oro fino, eso es la reprensión sabia. Si la Biblia aclara que hay una reprensión sabia, es porque también podría existir una reprensión necia. También podría haber una manera de corregir a los demás que no es la mejor manera, que no es la más adecuada, que no es la más correcta. A mí me llama profundamente la atención en la Biblia cómo el Señor nos enseña que la sabiduría es un regalo que el Señor ha preparado para nosotros. Algunas personas dicen: pastor, pero es que yo corrijo a mis hijos como me corrigieron a mí, yo trato a mi esposa como me trataron a mí, yo me desenvuelvo en mi hogar de la manera en la cual yo lo vi, y eso fue lo que yo aprendí. Pero tú no tienes por qué condenar a tu familia a lo mismo que tú recibiste. Si tú no sabes cómo ser un padre sabio, cómo ser una madre sabia, cómo ser un esposo sabio, tu principal tarea es pedirle a Dios que te llene de su sabiduría para poderlo poner en práctica. Pero muchos de nosotros somos más presas de nuestros impulsos que de la sabiduría que viene del Señor. Confesémonos, ¿cuántos alguna vez, llenos de rabia, gritamos a nuestros hijos o incluso llegamos al punto de maltratarlos y después reaccionamos? Que nos dejamos llevar y se nos olvida que la sabiduría es un regalo que Dios ha prometido para todo aquel que se lo pida. ¿Quiere verlo en la Biblia? Permítame mostrarle lo que dice Santiago capítulo 1 verso 5. Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios, el cual se la dará, pues Dios se la da a todos. ¿En qué? En abundancia. ¿Cuántos de nosotros estamos orando para que Dios nos haga más sabios? No, nos dejamos llevar por la rabia, nos dejamos llevar por la inmediatez y se nos olvida que es necesario pedirle a Dios que nos dé las palabras indicadas y la forma correcta de corregir en nuestro hogar. Ahora, el problema es este: el sabio es capaz de reconocer el momento preciso y las palabras adecuadas, porque el afán del sabio no es desahogarse, el afán del sabio es ayudarte. Pero cuántas veces nosotros a la hora de corregir a alguien sentimos que porque tenemos la razón, porque esa persona se equivocó, sencillamente le tenemos que decir las cosas ya y de cualquier manera. Míreme, eso no es sabiduría. El sabio aprende a identificar cuál es el momento para hablar, cuál es la forma de decirlo. Mi esposa en estos días me dio clases de sabiduría. Yo estaba a punto de ir a predicar a un evento el fin de semana. Me puse una camisa amarilla, parecía un pollo. Estaba yo ahí arreglado así. Ella me hace una videollamada y cuando me contesta me dice de la siguiente manera, de una forma muy coqueta, con el pelo así de lado, hablándome en la cámara, y me dice: ¿quién pidió pollo? Yo me sonrojé y yo le dije: tú sabes que todo esto es tuyo. Y me dice: mío, ¿y de quién más? Y le dije: y de nadie más, mamacita, todo tuyo. Y mirándole a la cámara le dije: fue una conversación caliente. Y me dice: ¿y para dónde vas? Le digo: voy a ir a predicar, mi cielo. Y me dice: ¿pero por qué vas tan guapo? Le dije: yo no sé, no tengo la culpa. Y le dije: no sé, esta camisa tú me la escogiste y por eso estoy así. Y me dice: wow, increíble, mi amor. Imagínate que te quiero contar algo. Estaba lloviendo muy fuerte en Cali. Ajá. Y yo iba en el carro. Ajá. Y no se veía nada. Ajá. Yo me miraba la camisa. Yo soy un pollo. Está hablando con un pollo. Yo miraba la camisa. Y me decía, y de repente el semáforo se puso como en amarillo y yo no quise pasar, entonces frené y me devolví. Ajá. Y había fotomulta, bebé. ¿Qué? No, tranquilo, mi amor,
tranquilo, te estás colocando rojo y no te combina con la camisa. Me dice, y entonces yo retrocedí, y cuando retrocedí toqué un carro atrás. Yo me quité las gafas y le dije, ahora ya no soy un pollo, ahora soy un león, mija. ¿Cómo así? No te molestes, no te enojes, pero mándame fotos del carro, yo quiero saber que todo esté bien. Finalmente, gracias a Dios, no pasó nada. Pero ¿cómo cree usted que hubiera pasado las cosas si ella lo primero que me dice no es ¿quién pidió pollo? Si no le pegué al carro. Eso se llama sabiduría. Diga conmigo, sabiduría. Pastor, ¿y ya arreglaron lo del carro? No, pero ya le cobré, y le cobré como Dios manda. Pero quiero que escuche, el sabio no va hablando a la carrera, no va diciendo lo que sea. Ha visto personas que cuando van a corregir a otros usan las primeras palabras que se les vienen a la boca, se lo dicen delante de todo el mundo. Querido hermano, tenemos que aprender de la sabiduría de la palabra a la hora de corregir. Hay un hombre que viene a mi mente en este momento y se llama Natán. Diga conmigo, Natán. No, más fuerte, diga Natán. Era el profeta de turno, había muerto Samuel, ahora él era el profeta que estaba a cargo de llevar la palabra del Señor al pueblo. David había cometido uno de sus principales pecados, había matado a Urías el Eteo, se había quedado con su esposa, ella estaba embarazada, había engendrado un hijo, y David estaba callado como si nada hubiera pasado, hasta que llegó. No, con más fuerza predica conmigo, hasta que llegó. Llega Natán y le dice, oh rey, imagínate que tengo una historia para contarte. El rey lo mira y le dice, contá. Y le dice, había un hombre que tenía muchas ovejas, era rico, y había otro hombre que no tenía sino una sola ovejita. Pero imagínate que aquel que tenía muchas ovejas decidió quitarle la oveja al hombre que no tenía nada, y no solo se la quitó, sino que lo mandó a matar, oh rey. El rey abre los ojos y dice, pues ese hombre merece la muerte, tráigamelo aquí. Y Natán le dice, exacto, ese hombre es usted. Qué sabiduría para corregir. Qué forma de llegar a mostrarle el error a alguien que está cometiendo un error. Cuando una persona es sabia, habla con respeto, habla de manera adecuada, sin evitar la confrontación. Lo que te tengo que decir, te lo voy a decir, pero voy a hacerlo de la mejor manera posible. Es más, esto lo aprendemos de nuestro Señor Jesucristo. Les traje un esquema para comprobárselos. En mi concepto, luego de leer la Biblia, el discípulo al que más regañaron se llama Pedro. ¿Sí o no? Ese lo regañaban por todo. Mire la pantalla. En el llamado le dijeron que tenía que volver a pescar. Dijo, pero yo ya pesqué toda la noche. ¿Y qué le dijo el Señor? Vuelva a tirar la red. Y dice, listo, en su nombre la voy a tirar. Allá en la transfiguración, cuando estaban viendo la gloria del Señor, dice, ¿por qué no hacemos unas enramadas aquí para que ellos se queden acá? ¿Y qué le dice el Señor? Hay que descender del monte, mijo. ¿Cuáles enramadas? Vámonos de aquí. Después, en el lavado de los pies, le dice, Señor, ¿cómo se te ocurre que me vas a lavar los pies? Y el Señor le dice, claro que lo tengo que hacer. Entonces dice, entonces báñeme todo. Este Pedro era lenguisuelto, siempre estaba zafándosele. Otra, cuando Jesús anunció la muerte, dice, ¿cómo se te ocurre que tú vas a morir de esa manera? Y es cuando el Señor le dice de manera categórica, apártate de mí, Satanás. Otra, dice en Getsemaní, Jesús le dice, vamos a orar que mi alma está angustiada y atribulada. Y cuando vuelve Jesús, Pedro estaba dormido. O sea, se metía las patas de manera magistral. Por allá en el arresto de Jesús, viene y saca la espada y le vuela la oreja a Malco. Claramente no le quería cortar la oreja, seguramente lo quería matar, pero se le lleva la oreja y Jesús le dice, guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Y finalmente Jesús, cuando aparece en la resurrección, lo llama, lo confronta y le dice 3 veces, Pedro, tú me amas, tú me amas. Y finalmente lo manda a apacentar las ovejas. Míreme a los ojos, pero también mire la pantalla. ¿Qué nota aquí? En cada uno de los errores de Pedro, Jesús no siempre le habló de la misma manera. Siempre lo corrigió, pero para cada momento tuvo una forma específica de corregirlo. Diga conmigo, eso es sabiduría. Es que este es mi estilo. Si usted de esos papás que para corregir a sus hijos siempre los gritan, mírame a los ojos, lo estás haciendo mal. Porque cada momento tiene una forma.
El problema es que el necio cree que corrige de acuerdo a su estilo, y no es a tu estilo, es según el momento, es según la circunstancia. Levante la mano derecha conmigo y diga: Señor, dame sabiduría para corregir. Usted tiene que entender que no todo el mundo es igual. Pastor, es que yo vi en la Biblia que Jesús le dijo a Pedro: Satanás, y yo de ahora en adelante le estoy diciendo lo mismo al que se me atraviese: apártate. ¿Cómo le vas a decir Satanás a tu suegra? ¿Cómo? Es que yo no leí en la Biblia. No. Sabiduría es entender que cada momento y cada persona son diferentes. Gracias por el amén del que me está entendiendo hoy aquí. Corrección sabia. La corrección sabia producirá resultados impresionantes en mis generaciones. Yo quiero que alguien levante la mano y lo declare conmigo en el nombre de Jesús. Ese mismo Pedro que cometió tantos errores terminó siendo el hombre con el cual Dios levantó la iglesia primitiva. Ese mismo hombre que parecía un caso perdido terminó siendo el primero de los apóstoles en llevar el mensaje de Cristo como el líder de aquel equipo. Yo en el nombre de Jesús declaro que aunque te has tenido que desgastar con alguno de tus hijos, que aunque ha sido difícil la corrección en tu familia, no te rindas. Más bien dile: Señor, dame sabiduría, porque yo creo firmemente. Otra vez, léalo conmigo fuerte: la corrección sabia producirá resultados impresionantes en mis generaciones. El que lo crea, gríteme un fuerte amén, por favor. Sabiduría. Sin sabiduría corregimos mal y terminamos dañando lo que Dios quería sanar. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos caído en el error de confundirnos? Pero quiero, solo para despejar sus dudas, decirle que corregir no es humillar, corregir no es gritar, corregir no es destruir, corregir no es avergonzar. Corregir es ayudar a que las personas crezcan. Corregir es orientar con paciencia. Corregir es mostrar la verdad en medio de la repetición, pero también en medio de la sencillez. ¿Cuántos de nosotros a veces creemos que lo que tenemos en nuestra casa son máquinas? Usted no parió máquinas, usted parió hijos, niños, niñas, jovencitos, están aprendiendo a vivir. Y a veces nosotros creemos que cuanto más gritemos, mejor seremos. Cuanto más avergoncemos, mejor seremos. Y aprovecho para decirle esto no solamente a los padres, también a los líderes que están aquí. Nunca se olvide de este consejo que le voy a dar. Señalar en público lo que debió tratarse primero en privado no se llama corregir, se llama avergonzar. Y hay gente que es especialista en esto. Mire, hay gente a la que la palabra nos enseña, debemos llamarlos primero aparte y decirle, hablar con ellos, llamarlos al orden. Pero hay personas que son tan lenguisueltas que lo que se les ocurre lo van diciendo delante de todo el mundo, y por eso no estás teniendo resultados en tu familia. No fuiste llamado a avergonzar, fuiste llamado a edificar en tu hogar. Pastor, entonces no corrijo a nadie. No, yo no le estoy hablando de eso. Claro que tenemos que corregir, pero hagámoslo con sabiduría y hagámoslo con amor. ¿Por qué razón? Porque la corrección sin amor hiere, pero el amor sin corrección malcría. Otra vez, la corrección sin amor hiere, pero el amor sin corrección malcría. Claro que hay que corregir, pero seamos sabios a la hora de llamar la atención. Seamos sabios a la hora de ir a quien tenemos que ir. ¿Para qué? Para que no terminemos dañando lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Iglesia, hay situaciones que no se resuelven con un simple regaño. Necesitan un proceso de amor, de paciencia y de sabiduría. Permítame contarle algo que en mi casa hemos empezado a hacer durante este mes y ha sido maravilloso. Dios aparejó absolutamente todas las cosas, y cada día lo confirmo más, para que yo pudiese estar todo este mes en Cali con mis hijos, con mi familia, en la iglesia. Ustedes saben que yo voy donde mi pastor me da permiso de ir a predicar siempre, pero este mes el Señor nos permitió poder estar todo el tiempo aquí en la ciudad. Y hablando con mi hijo, el Señor puso algo en mi corazón que aprendí, y le dije: hijo, ¿te gustaría que hagamos un mes en el que todos los días oremos juntos,
leamos un libro juntos, hagamos el devocional juntos, salgamos a hacer deporte juntos. Sus ojitos se abrieron llenos de emoción y me dijo: claro que sí, papá. Y empezamos desde este lunes. Nos levantamos muy temprano en la mañana. Yo me puse mi ropa deportiva, mis tenis, mi gorra para esconder la caída del cabello, como claramente se me nota, y salí con él a trotar y nos fuimos. Se nos pegó Anita: yo también quiero. La gorda nomás ha aguantado un día, no ha podido más, pero ahí vamos dándole juiciosos. Estamos leyendo la Biblia juntos. ¿Y sabe qué pasó hoy? Pregúnteme qué pasó hoy. No, pregúnteme con chisme. Él se apareció con 2 almohadas y me dijo: papi, oramos. Porque él ya sabe lo que estamos haciendo desde el lunes. Tiramos 2 almohadas junto a la cama, caemos de rodillas. Primero ora papá, después ora mi hijo, y ahí le pedimos al Señor que nos ayude con todas nuestras luchas y con todas nuestras dificultades. Hay cosas que no se resuelven con un regaño, hay cosas que se resuelven con un proceso. Mi pregunta es: ¿cuántos de nosotros estamos carentes de sabiduría porque queremos resolver las cosas con nuestros impulsos, con nuestra rabia, y no estamos pidiéndole al Señor que nos guíe para hacerlo de manera correcta? Levante su mano derecha, por favor, y dígale: Señor, dame sabiduría para corregir, para poder orientar, para poder instruir a mi familia. Dígale: Señor, muéstrame si esto que se me metió en la cabeza realmente es lo correcto o no lo es. Te aseguro que si haces esa oración todos los días, el Espíritu Santo te va a guiar y te va a ayudar. El que lo crea, dígame un fuerte amén, por favor. Ahora, si bien es cierto, hay personas que son absolutamente tercas, y aunque nosotros les repetimos, les enseñamos, les hablamos, parece que por aquí les entra y por aquí les sale. Y en honor a esas personas, preparé este momento antes de darles el segundo y último punto, que prometo será muy breve. Tengo que decirles esto, y es que el sabio no se desgasta dándole lecciones al terco, que solo aprende con dolores. Otra vez, léalo conmigo. El sabio no se desgasta dándole lecciones al terco, que solo aprende con dolores. Hay momentos donde hay personas que usted dice: pastor, mire, le he dicho, le he repetido, le he hablado de todas las maneras, lo llevé, lo oré, le metí, lo bauticé, lo traje, lo llevé, lo cargué, le prendí una vela, se las apagué. Ay, pastor, le echó de todo y nada a ese muchacho. La palabra del Señor nos habla de esto en Proverbios capítulo 9, verso 7 al 9, y dice: el que reprende a un burlón recibirá un insulto a cambio. El que corrige al perverso saldrá herido. Por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones, solo ganarás su odio. En cambio, corrige a los sabios, ¿y qué harán? Te amarán. Instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Enseña a los justos y aprenderán aún más. Hay gente que es tan arrogante, tan necia, tan terca, y es que la arrogancia cierra oídos que muchas veces el quebrantamiento termina abriendo. Padres que están aquí, hay momentos donde tú le has hablado. Voy a volver a repetir esa frase porque creo que se la van a poner en la pantalla. La arrogancia cierra oídos que muchas veces el quebrantamiento termina abriendo. Hay personas que por más de que tú les dices, les hablas, les muestras, les haces ver su error, se plantan, se cierran y dicen: yo ahí voy. Yo de esos me he encontrado muchísimos. ¿Sabe a cuántos jovencitos algún día en la vida les dije: mijo, ese noviazgo no te conviene? Pregúnteme a cuántos. No, pregúnteme con chisme. A un poco. Y le dijo: para, mi hijo, que eso te va a dañar, estás jugando con tu salvación. No, por aquí les entró y por aquí les salió. Y al final, cuando están hechos pedazos: pastor, necesito una oración. No era un príncipe, era un lagarto. Pues yo te dije, mija, por aquí te entró y por aquí te salió. Porque a veces es el quebrantamiento el que vuelve a abrir los oídos de una persona necia. Sin embargo, si se cierran los oídos para la corrección, recuerda que el cielo sigue abierto para la oración. Hay momentos donde tienes que clamar y decir: Señor, por más de que le estoy hablando, esa persona no quiere aceptar, pero yo levanto mis manos a ti, porque sé que en tu tiempo, en tu proceso, tú vas a cambiar, tú vas a obrar. Alguien tiene que gritarme amén si me está entendiendo.
diciendo: si el hombre cierra los oídos, el cielo sigue abierto para tus oraciones. Pero ahora déjenme entrar al cierre de esta palabra, y es hablarles del segundo punto. El primer punto es que tenemos que ser sabios para corregir, pero el segundo naturalmente es que tenemos que ser sabios para escuchar. Repítalo conmigo fuerte, por favor, diga: sabios para escuchar. Volvamos a la base bíblica en Proverbios 25, que dice: zarcillo de oro, alhaja de oro fino, eso es la reprensión sabia. Pero mire qué belleza esto: en los oídos atentos. Y quiero que esa frase la tenga en su retentiva. Diga conmigo: oídos atentos. Vamos, póngase una manito en su oreja y diga: oídos atentos. Esto es tan importante, porque lo contrario a los oídos atentos son los oídos distraídos, o peor aún, los oídos que están cerrados. Proverbios 23:22 dice: escucha a tu padre que te dio la vida, y no desprecies a tu madre cuando sea una anciana. Proverbios 15:5 dice: el necio desprecia la corrección de su padre, pero el que la acata alcanza la prudencia. Qué maravilla cómo la palabra del Señor conecta el escuchar la corrección con el éxito en la vida. Mire, le acabo de enseñar que hay gente que no sabe corregir, y es una absoluta realidad. Hay personas que en lugar de generar cambio, generan rabia cuando te hablan. Hay personas que en realidad de motivarte a ser mejor, te dan ganas de salir e irte, porque dices: es que no sabe hablar, no sabe corregir. Pero hay otra realidad, y es que hay gente que ni siquiera, a pesar de que tengan el mejor de los maestros, la mejor de la expresión, el mejor amor en las palabras medidas para poderse dirigir a Él, a pesar de eso parece que sus oídos están sordos y no quisieran escuchar. Cuando Jesús hablaba, tenía una frase que repetía de manera constante. Algunos la recordarán, y era la siguiente: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y es tan poderosa esta frase que el mismo Jesús en Apocalipsis la vuelve a repetir, y dice: el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le habla a la iglesia. Y esto tiene un significado más profundo que simplemente leerla por leer. Lo que Jesús está diciendo es: quiero tu máxima atención. Quiero que pienses en lo que te estoy enseñando. Quiero que medites en lo que te voy a decir. Quiero que extraigas la profundidad del consejo. Quiero que valores lo que te estoy diciendo. ¿Cuántos de nosotros tristemente hemos caído en una rebeldía y en una dureza de corazón que no se nos puede hablar? Y es que escuchar cuando alguien nos corrige no solo aumenta el conocimiento, también revela la humildad del corazón. Cuando una persona viene y te dice: hijo, cuando tu papá te llama, cuando tu mamá te llama, cuando tu autoridad te busca, cuando tu esposo o tu esposa te dice: hey, amor, tengo algo que decirte, creo que esto no lo estás haciendo bien, creo que esto puede cambiar, y tu respuesta es cerrarte y no oír, lo único que estás demostrando es que estás lleno de soberbia y de arrogancia, y por eso tu hogar no puede mejorar. Qué tristeza que hay hombres, hay mujeres y hay hijos que tiene que venir alguien de afuera a decirle lo mismo, y a ese sí le presta atención. ¿Sabe por qué? No porque tu esposo, tu esposa, tus padres no tengan la razón, la tienen, pero es que a muchos de nosotros nos sobra altivez y soberbia. Míreme a los ojos y respóndame esta pregunta: ¿acaso no sería más feliz tu familia si tuviéramos un poquito más de humildad? Santiago, el hermano de Jesús, en su maravillosa carta dice tantas cosas hermosas, pero encontré un versículo que quiero que leamos en este momento, y es en el capítulo 1, verso 19. Dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. ¿Está conmigo? ¿Sabe cuál es el problema? Que mucha gente lee el versículo al revés. Mírelo, póngalo, está al revés, se los traje al revés. Conmigo fuerte, 1, 2, 3, vamos. Son lentos para escuchar, rápidos para hablar y rápidos para enojarse. ¿Conoce a alguien así? No, si no, levante las dos manos y grite amén. Y si no conoce a nadie, es porque usted es así. No diga amén, así es. Si usted está así,
usted tiene serios problemas de humildad en la vida. Y es que quiero decirle algo, querido hermano. Hay personas que no le funcionan los oídos porque tienen dañado el carácter. Son tan mal geniados, son tan explosivos, son tan rencorosos, que por eso no escuchan cuando alguien les dice algo, a pesar de que se lo digan teniendo la razón. El mal genio arruina la capacidad de escuchar. Los arrogantes son maestros de la indiferencia. La gente arrogante es tan hábil para ignorar. A mí no me hablen, yo no quiero que me digan nada. Y cuántas veces lo que más necesitamos es justamente eso, que nos hablen y que nos digan las cosas. Hace mucho tiempo recuerdo yo que puse mi cámara en mi casa y empecé a compartir un mensaje que el Señor me dio en una transmisión en vivo que estaba haciendo. Y el mensaje se llamaba El peor esposo de la Biblia. Y hablé acerca de un hombre que se llama Nabal. Era el esposo de una bella y sabia mujer llamada Abigail. Y la historia cuenta que Nabal tuvo un desplante con el rey David. David se enoja con Nabal y decide levantar un ataque en su contra para vengarse por lo hecho. Pero entre todo lo que la Biblia menciona, cuenta la palabra del Señor que el sirviente, cuando busca a Abigail, le refiere unas palabras acerca de Nabal, y quise ponerlas en la Biblia para demostrar que cuanto más malgeniados somos, más nos cuesta escuchar. Primer libro de Samuel, capítulo 25, verso 17. Mire lo que dice la Biblia. Léalo conmigo fuerte a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Vamos. Nabal tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle. Hagan así, digan. No, pero no los oí. Duro, como si estuvieran fritando papas. Vamos. ¿Se imagina usted que ese versículo no dijera Nabal, sino que estuviera así? Póngamelo, el que sigue. Así. Pongan esta línea su nombre. ¿Quién se quiere ofrecer para ponerse aquí? Paola, ¿te arriesgas tú, Paulita? Que eres una mansa paloma, por favor. Paola tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle. El problema no es que esto esté en la Biblia, el problema es que este versículo está en la casa de muchos de ustedes, y por eso su familia está hecha a pedazos, porque a usted, por su rabia, nadie le puede hablar. Alguien se lo tenía que decir. ¿Para qué vino a este culto? Levante la mano derecha al cielo y diga: Señor, ayúdame a cambiar, porque quiero ser una persona diferente. Y por favor, permítame terminar haciendo esta pregunta, y es: ¿usted quiere mejorar su vida y ser feliz? Necesitará aprender a escuchar con humildad, pero también a reconocer sus errores. Iglesia preciosa que está aquí, permítame hoy tomar la palabra del Señor antes de orar en los próximos segundos por usted, y pedirle al Espíritu Santo y decirle: Señor, solo tú nos puedes ayudar a cambiar esto. Solo de la mano del Espíritu Santo podemos tener la sabiduría para llevarla a nuestra casa, pero también la humildad para escuchar cuando nos corrigen. ¿Cuántos de nosotros a veces batallamos con algo que es más fuerte que nosotros? Pero bienvenido al mejor lugar que pudiste llegar, la iglesia. Un lugar donde no solamente te muestran lo que está mal, sino también te muestran que la respuesta se llama Cristo. Y yo creo que para ti, para tu casa, hay esperanza. Ponte de pie, por favor. Levántate de tu asiento. Y como siempre lo hacemos, vamos a cerrar con la conclusión de este mensaje. Quiero que la guarde en su corazón. Y si se le olvida, pues guárdela en una foto en su celular. Pero no olvide lo que aprendió en este primer culto, y es sabiduría para corregir y humildad para escuchar. Necesitamos correr a la fuente de la vida, el Espíritu Santo de Dios. Solo Él puede llenarnos de la sabiduría y la humildad que tanto necesitamos. Amén y amén. Pon tus manitos arriba y dile: Señor, si ahorita mientras la palabra era expuesta, hubo momentos en los cuales encontré que muchas de las cosas mencionadas están en mí, me cuesta trabajo corregir con sabiduría,
Me cuesta trabajo abrir mi boca con palabras sabias, sino por el contrario me dejo llevar, fluyo con lo que viene a mi mente y antes de pensar hablo. Por favor, perdóname. Quiero escuchar a la iglesia orando. Dígale: Señor, dame sabiduría este mes para ser un buen papá, una buena mamá, un buen esposo, un buen hijo. Dame la sabiduría para que mi familia pueda avanzar y pueda crecer. Pero ahora dile conmigo: Señor, si mi problema es de orgullo y me cuesta escuchar, por favor, ayúdame en mi temperamento, en mi carácter, en mis emociones, para no seguir dañando a las personas que tanto amo. ¿Cuánto necesitamos estos principios? Empezamos hablando de milagros para ser transformados, pero el milagro más grande es que tú nos ayudes a ser humildes y a ser sabios. Señor, ¿qué tal si levanta sus manos? Usted que está ya conectado también, levante sus manos lo más alto que puede. Diga: el Espíritu Santo, háblame a través de tu palabra. Que tu palabra hoy traiga sanidad, medicina, claridad, dirección, respuesta a lo que nuestra alma necesita. Te honramos, te agradecemos y abrimos nuestros oídos, pero no solo nuestros oídos, también abrimos nuestra mente y nuestro corazón para que del depósito de tu palabra pongas en nosotros lo que has preparado en esta mañana. Hoy te damos la gloria y la honra, Espíritu Santo, y toda la iglesia y todo el mundo dice un fuerte amén y amén. Aplauda a Jesús, siéntese. Y vamos a pasar a la palabra de hoy. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje basado en una frase que posiblemente muchos de nosotros hemos dicho, especialmente cuando llegamos a esas temporadas en las que parece que ya nosotros no podemos hacer nada más por lo que estamos viviendo. Yo recuerdo que a veces cuando tenía problemas en mi adolescencia, en mi juventud, y yo le contaba a mi mamá y le decía: mami, estoy preocupado por esto, no sé qué hacer con aquello. Ella tenía una frase que siempre repetía y es: mijo, deje eso en las manos de Dios. ¿Alguien alguna vez le dijeron eso? No, sino que levante la mano que lo quiero ver. ¿Alguien alguna vez le dijeron eso? Déjelo en las manos de Dios. Y esa frase en realidad me daba cierta esperanza, pero yo me encontré en la Biblia que esa frase tiene un significado, y es lo que hoy le voy a explicar en los minutos que tengo. Hemos titulado el mensaje de hoy de la siguiente manera: deja todo en las manos de Dios. ¿Puede repetirlo conmigo fuerte a la cuenta de 3? Todo el mundo, 1, 2, 3. Deja todo en las manos de ese media vuelta con el que esté a su lado. Si es su hijo, su hija, su esposo, su esposa, su suegra, dígale mirándolo a los ojos: ese problema, vamos, dile, esa enfermedad, esa situación, deja todo en las manos de Dios. Eso no es fácil, menos cuando nuestro espíritu controlador quiere resolverlo todo. No es fácil cuando nuestra impaciencia quiere que Dios trabaje ya. Pero quiero mostrarle qué dice la Biblia de la mano de Dios. Y vaya conmigo a Éxodo capítulo 3, versículo 19 al 20. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así las Sagradas Escrituras: pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, a menos que sea forzado por una mano poderosa. Así que levantaré mi mano y heriré a los egipcios con todo tipo de milagros que realizaré entre ellos. Entonces al fin el faraón los dejará ir. Diga conmigo: mano poderosa. Fuerte, diga: mano poderosa. La mano de Dios es la intervención divina que Dios trae sobre tu situación, sobre tu familia, sobre lo que tú estás esperando, pero también sobre lo que Él quiere hacer.
La mano de Dios representa lo que Él quiere hacer en aquello que hoy tú estás viviendo. La mano de Dios se quiere levantar sobre tus hijos, sobre tu hogar, sobre tu matrimonio, sobre tu ministerio. Pero pastor, ¿cómo opera esa mano poderosa? Pues le voy a mostrar rápidamente 3 cosas. ¿Está listo para escribir? Hay que escribir, porque lo que usted no escribe se le olvida. Después llega a la casa y le pregunta a la familia que no viene a la iglesia: hey, ¿cómo te fue en el culto? Y usted dice: bien. ¿Y qué te habló el Señor? No me acuerdo, pero estuvo bien. Para que evite eso, escriba. ¿Está listo para lo primero? Coloque por favor ahí: deje todo en las manos de Dios primero, porque Él te cuida. Pero ¿por qué no lo hacemos personal? Diga conmigo: Dios, fuerte, diga: Dios me cuida. Vamos a la Biblia. Mire, esto es poderoso. Dice Éxodo capítulo 9, versículo 2 al 4. Si continúas reteniéndolo, está hablándole Moisés a Faraón, si continúas reteniéndolo y te niegas a dejarlo salir, la mano del Señor herirá a todos tus animales, caballos, burros, camellos, ganado, ovejas, cabras, con una plaga mortal. Sin embargo, el Señor nuevamente hará una distinción entre los animales israelitas y los de los egipcios. No morirá ni un solo animal en Israel. Estamos ante el enfrentamiento de Moisés y Faraón. Y en este suceso Dios aparece y le habla a Moisés y le dice: dile a él que aunque van a venir castigos sobre su terquedad y su necedad, a mi pueblo yo lo voy a cuidar. Otra vez dije: a mi pueblo yo lo voy a cuidar. ¿Sabe por qué? Porque a veces perdemos de foco que el cuidado de Dios siempre está para nosotros. Les voy a contar una historia. ¿La quieren escuchar? Y si no quiere, igual se la voy a contar, porque es mi prédica. Yo estaba en España, en el aeropuerto, y me entra una llamada de mi esposa y me dice: mi amor, es que la niña está llorando, mi hija menor, Anita. Y yo le dije: ¿por qué? Resulta que nosotros en ese momento habíamos conseguido un departamento en un edificio. Vivíamos en el último piso. Era un apartamento hermoso, grande, 250 metros. Mire, yo podía jugar escondite con mi esposa y ella no me encontraba. Era grande. Ahí vivíamos. Pero teníamos una vecina que se ensañó contra nosotros. La señora de repente se le prendió un odio y una rabia en contra de nosotros que, créame, yo no sé, no tengo explicación. Mi esposa y yo hemos vivido en otros lugares de renta y nunca hemos tenido problemas con nadie. Todo el mundo, cuando nos vamos a ir, dice: no se vayan, por favor. Ustedes son tan lindas personas, son como ángeles en la tierra. Y yo los entiendo. Con nadie hemos tenido, con nadie nunca. Y esta señora de la nada empezó a cargarse contra nosotros. Y cuando yo vi esto, me mandan un video de mi niña llorando porque la señora se emparejó, se le despertó una rabia contra nosotros. Pregúnteme por qué. Me tiene que preguntar con chisme, o si no, no le cuento. Yo no sé por qué. Porque sí. Y cuando eso empezó a pasar, yo sentí una impotencia. Estaba muy lejos de mi país y yo empecé a molestarme. Yo: Señor, ¿qué hago? Por favor, protégeme, guarda a mi familia. Llegué y dije: voy a resolver el problema como yo lo sé resolver. Pregúnteme cómo. Usted me ve bravito predicando, pero yo soy una mansa paloma. Me fui a tocarle la puerta a la señora, a pedirle disculpas, a ver por qué estaba molesta. Y cuando vamos y tocamos, la señora me manda un grito con una rabia. Y lo que siguió después es que me demandó. Pregúnteme por qué. Yo no sé. Me demandó. Y entonces me citaron ante un juez. La señora estaba ensañada contra nosotros y era la primera vez que alguien en la vida a mí me había demandado. Nunca me había pasado.
Yo estaba asustado y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Voy a presentarme delante de un juez. Esta señora nos tiene rabia y según ella nosotros somos un problema. Y entre las demandas decía que es que nosotros hacíamos mucho ruido. ¿Cuál ruido? Bueno, mi esposa cuando oraba un poquito duro. Sí, pero eran oraciones ya. Y que nos iba a demandar. Y que por nuestros hijos. Mire, fue un ataque horrible. Yo quiero que alguien me entienda. Es como cuando tú estás tranquilo y de repente alguien viene a interrumpir tu paz y tu tranquilidad. ¿Alguien me está entendiendo? Los de la sede muevan la cabeza, digan así. Era horrible. Entonces yo me preparé para ir a la citación con el juez. Y en la preparación dije, voy a llevar pruebas de que digan quién soy yo. Busqué a los demás vecinos del edificio. Fui donde la administradora de mi iglesia. Hablé con personas que me conocían y les dije, les voy a pedir un favor. Quiero que de manera libre y espontánea ustedes escriban cómo consideran ustedes que soy yo, que es mi esposa, y cómo nuestra relación con nuestros hijos. Oh, fácil, usted viera las cartas que escribieron. O sea, yo sabía que nos querían, pero no tanto. La gente dijo cosas. Hubo una señora que dijo, yo no puedo escribir, pero le va a mandar un audio. Vea, me hizo llorar con ese audio. Y yo me fui con todas esas pruebas para donde el juez. Llegué donde el juez, era un señor ya de edad, medio serio. Me dice, siéntese. Yo empiezo a hablar con él, estaba asustado. Yo nunca me había enfrentado ante un juez. ¿Usted se imagina el miedo que yo tenía? Yo estaba imaginando que en el periódico el día lunes iba a salir, pastor colombiano preso por una loca. Yo me vi así. Porque es que cuando vienen a atacarte, lo primero que tú sientes es temor. Y si tu enemigo es fuerte, más todavía. Y eso fue lo que el pueblo sintió. Porque a veces cuando entendemos esta realidad de que Dios nos cuida, no te extrañes de que por una temporada parece que tu enemigo tenga más fuerza que tú. No te extrañes que por una temporada parezca que tu enemigo sea más capaz que tú. Eso se llama intimidación. Y el enemigo lo sabe porque el enemigo sabe pelear. El enemigo sabe mentir. El enemigo sabe interrumpir tu paz y tu tranquilidad. Pregúnteme yo cuándo había tenido un problema con alguien. Si no me preguntan, no sigo. Jamás. Yo no sabía. Pero para resumirle la historia, después de que hablé con el juez, me hice amigo del juez. Escuchó todas las pruebas y me dijo, usted es un gran hombre. Yo no sé qué le está pasando a esa señora. Le dije, yo tampoco. Y me dijo, si quiere, métale una contrademanda. Entonces yo busqué a una abogada que conocía y le dije, mire doctora, me está pasando esta situación. Y me dice, claro pastor. Y entonces me ayudó a organizar todo. Y me dijo, pastor, yo lo voy a ayudar. Y ahí venía la pregunta incómoda. Le dije, doctora, ¿y cuánto me va a cobrar? Y ella me dijo, pastor, ¿usted se acuerda que hace unos años mi hija estaba pasando por un cuadro de depresión y de ansiedad? Y yo lo busqué a usted para que le diera una consejería a mi hija. Y usted la atendió, oró por ella, estuvo pendiente de ella. Y cuando yo le hice la misma pregunta, ¿usted no me cobró nada? Ah, sí. Sí, me acuerdo. Y me dijo, ok, pastor, entonces en esta ocasión yo tampoco le cobro a usted. Y mentalmente dije, ahora que se aliste esa cobra, que la voy a atacar también. Y cuando ya teníamos todo listo, ella me dice, pastor, perdón, yo le hago una pregunta. Permítame, le hago una pregunta. ¿Y usted no ha pensado en irse del apartamento? Y yo dije, ¿irme por qué? Si es que no es justo. Yo no le he hecho nada a esa señora, ¿por qué me voy a ir? Me dice, no pastor, yo nomás se lo digo. ¿No será que de pronto Dios permitió esto para sacarlo de ese lugar? Cuando una persona se ensaña contra uno, porque es que mire, aunque nosotros la buscamos y hablamos, la señora no se calmaba, seguía en contra de nosotros. Y cuando ella me dice eso, yo empecé a pensar y dije, ¿será que debemos irnos? Y era literalmente entender que Dios me estaba dando las armas para defenderme, pero ahora el mismo Dios me las estaba quitando. Y yo dije, irme. Sí, pastor, pues si quiere yo le meto la contrademanda, pero ellos van a seguir en pelea porque esa señora es propietaria, usted es arrendatario. Así que ella no se va a ir. Y usted va a estar viajando, no va a estar ahí su familia, sí va a estar con ella. ¿No cree, pastor, que de pronto lo que Dios quiere es sacarlo de ese lugar?
Hermanos, y aunque yo no entendía lo que estaba pasando, dije, ok, dejo de pelear, dejo las cosas en las manos de Dios y me voy a ir. Y después de ese suceso, quiero compartirles algo. Encontramos otro lugar para vivir, y cuando llegamos a ese nuevo lugar, la bendición de Dios empezó a brotar en nosotros como nunca antes había sucedido. Si no hubiera sido por esa señora que se levantó ahí seguiríamos. Pero hoy te quiero decir algo: el cuidado de Dios a veces lo vas a sentir viendo como cuando entregas en las manos de Dios lo que tú no puedes hacer, Él se va a valer de esas circunstancias para demostrarte que tú no estás solo, que Él es bueno y que en medio de tus dificultades Dios tiene un plan mayor para ti. Si alguien lo cree, gríteme amén, por favor. Él pelea por nosotros. Era la mano de Dios que me estaba diciendo: tranquilo, que no te va a pasar nada, pero déjame, yo te guío. Pero muchos de nosotros decimos: Señor, te dejo las cosas en tus manos, y arrancamos con nuestras manos a pelear. Y hoy te quiero decir: dejar las cosas en las manos de Dios es entender que hay enemigos que no vas a vencer con tus armas, que no vas a vencer con tus capacidades, que vas a vencer dándole la gloria a Dios y diciéndole: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo no soy capaz, pero tú sí eres capaz. Yo no puedo llegar hasta ahí, pero Dios es justo, y nuestra justicia es: voy a hacer lo que yo quiera. La justicia de Dios es: voy a hacer lo que yo quiero, porque los planes de Dios siempre serán mejores que los nuestros. Alguien tiene que decir amén y alabar a Jesús con fuerza hoy. Ahora, déjeme mostrarle otra cosa, y es que la Biblia dice, y lo segundo que te quiero mostrar es que la mano de Dios no solamente nos cuida. Escriba por favor segundo: la mano de Dios, Él te forma. Diga conmigo: la mano de Dios. Fuerte, diga: la mano de Dios me forma. Esto es tan importante. Mire, nos gusta cuando escuchamos que la mano de Dios nos liberta, nos defiende de nuestros enemigos, pone a cada uno en su lugar, pero en realidad tiene dos efectos. Cuando yo estaba chiquitico, yo sufría de alergias, y a mí me daban una pasta que en mi país se llama loratadina. Se llamará así, igual de la misma manera. Te ayuda a combatir la alergia, pero tiene un efecto secundario: te da sueño, ¿verdad? También les contaba ayer en la reunión de matrimonios, los que vinieron, que mi esposa, ella es médico y también sabe hacer procedimientos estéticos y todo este asunto como médico. Y un día me dijo: mi amor, te voy a hacer una mesoterapia para que te salga pelo. Y como usted puede ver, mi frente cada día crece más. Hay unos que no deberían reírse, hermano. Ustedes me entienden, están iguales que yo, peor. Y un día me dijo: te voy a hacer una mesoterapia capilar. Hermano, usted me entiende, ¿cierto? Que el Señor lo bendiga. Vamos, ahí en las sedes que hay un peloncito, dígale, sóbele, dígale: ay, ahí te están hablando a ti también. Y entonces mi esposa llegó con unas agujas y me hizo así. Eso es una máquina especial. Y oiga, hermano, nosotros los hombres somos cobardes. Eso duele, pero duele. Pero ese dolor hizo que me saliera un pelo. Uno. Y el pelo me salió donde ya a mí hace años no me sale pelo. O sea, yo no creía en nadie. Usted no se imagina cómo yo cuidaba ese pelo. Cuando yo iba a peluquearme, le decía al peluquero, al barbero: por favor, no lo cortes, déjalo ahí. Era el testimonio del efecto del tratamiento de mi esposa. Finalmente yo dije: o el dolor o el pelo. Dije: no, que me quedo pelón, pero a mí no me vuelve a doler eso. Y como usted puede ver, no seguía haciéndome el tratamiento. Pero lo que te quiero mostrar es que algunas cosas tienen dos efectos. La mano de Dios también. La mano de Dios protege, pero también forma. ¿Me estoy explicando? Mueve la cabeza así, dígame amén. ¿Me estoy explicando? Diga: la mano de Dios forma. Imagínense que la Biblia nos cuenta lo siguiente. Vaya por favor a la palabra, a Éxodo capítulo 10 versículo 1, y dice así: entonces el Señor le dijo a Moisés: regresa a ver al faraón y vuelve a presentar tus demandas. Mire, esto es muy importante, léalo conmigo. Yo hice. ¿Quién? ¿Quién? Dios. Yo hice que él y sus funcionarios se pusieran tercos.
con el fin de mostrar mis señales milagrosas en medio de ellos. Yo lo hice. ¿Usted lo puede entender? Dios le dice a Moisés: vas a libertar al pueblo y yo voy a estar contigo y yo te voy a proteger. Pero el punto es este: cuando usted lee el relato de las plagas, de las 8 oposiciones, escuche esto, de las 8 oposiciones, es el hermano de Yetro. Mire, quedarían bien de cuñado. Aleluya. Tercero, escriba esto por favor: deje todo en las manos de Dios, porque Él piensa en tus generaciones. Levante su mano derecha al cielo y diga: Dios piensa. Fuerte, diga: Dios piensa en mis generaciones. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 10, pero ahora quiero que lea otra vez el verso 1 y además leeremos el verso 2. Dice la palabra del Señor: entonces el Señor le dijo a Moisés: regresa a ver el faraón y vuelve a presentar tus demandas. Yo hice que él y sus funcionarios se pusieran tercos con el fin de mostrar mis señales milagrosas en medio de ellos. También lo hice para que ustedes pudieran contarle a sus hijos, está leyendo la Biblia, y a sus nietos acerca de cómo puse en ridículo a los egipcios, acerca de las señales que realicé en medio de ellos, para que ustedes sepan que yo soy el Señor. Míreme a los ojos y escuche. Hay gente viviendo cosas que humanamente no las entiende. Hay gente pasando por temporadas que humanamente no tiene cómo explicarlas y decirle: Señor, si yo te he sido tan fiel, si yo me he consagrado para ti, si yo te he dedicado mi vida, ¿por qué permitiste esto? Si decidí serte fiel, ¿por qué permitiste este suceso en mi matrimonio, con mis hijos, en mi historia? Y hoy te tengo una respuesta. Hay cosas que Dios permite que tú vivas para que cuando salgas de ellas y ese desierto se transforme en testimonio, tú le cuentes a tus hijos lo que Dios hizo contigo y ellos puedan adorar al Dios que vino sobre tus generaciones. Mírame, Dios es Dios de generaciones. Cuando Dios se aparece a Moisés, le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y de los tres, ¿cuál fue el peor portado de todos? Jacob. Y fue en ese donde Dios desató la promesa y el cumplimiento. Mírenme aquí, padres que están conectados, ustedes de las sedes, mírenme aquí. Tus hijos verán el cumplimiento de la promesa de Dios. Pastor, pero mi hijo es un problema. Cuanto más difícil sea ese muchacho, más grande será la manifestación de Dios en ellos. Alguien tiene que gritarme un amén si me está entendiendo. Dios va a hacer cosas grandes con tus generaciones. Créelo. Alguien lo cree. Alguien lo cree. Alguien lo cree. Escucha, en estos días Jerónimo me dijo: papá, era un domingo, yo madrugo el lunes. Gracias, Yetro. Mire, este también está soltero. Gracias. Que Dios le dé un árbol de toallas. Mire, Yetro, un árbol de toallas, porque todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Jerónimo me dijo: papá, yo madrugo el lunes. El martes, ¿me puedo bajar? Ya me bajé. Yo madrugo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo también. Todos los días. Y le dije: sí, van a haber días en donde yo te voy a dejar descansar y dormir, pero hoy es el día del Señor y nos vamos para la iglesia, quieras o no quieras. Y te voy a explicar por qué, Jerónimo. Estaba sentada Anita al lado y le dije: ¿estás viendo la casa en la que vivimos? Sí, papi. Ok, esta casa nos la dio Dios. ¿Estás viendo el televisor que está aquí? Sí, papi. Ese televisor nos lo dio Dios. ¿Estás viendo el carro que está ahí parqueado? Sí, ese carro nos lo dio Dios. ¿Estás viendo a tu hermana? Esa hermana me la dio Dios. ¿Te estás viendo a ti? Sí,
Tú eres un regalo de Dios. Por lo tanto, todo lo que está aquí se lo debemos a Dios. ¿Me entendiste? Pero tengo sueño. Le dije, escucha esto. Cuando tú tenías 3 meses de edad, te dio un virus respiratorio. Ese virus a esa edad es mortal para un bebé. Mi hijo estaba perdiendo el conocimiento. Mi esposa empezó a llorar. Yo me subí en el carro y manejé como si yo me estuviera robando ese carro. Y llegué a la clínica. Cuando llegué a la clínica por urgencias con mi bebé en mis brazos, entramos ahí. Viene un vigilante, alguien de seguridad, y dice, ¿para dónde va? Con esta mano. ¿La está viendo? Le puse aquí, lo empujé y me fui para adentro. Empujé las puertas del lugar de reanimación, puse a mi hijo y dije, ayúdennos por favor. Y van llegando médicos, enfermeros, vinieron a tratar de reanimarlo y para gloria del Señor pudimos estabilizarlo. Después llegó una neumóloga y dijo, su hijo, ¿usted sufrió de asma? Le dije, sí. Mi mamá también sufrió de asma. Me dijo, lo más probable es que después de este virus su hijo quede con asma toda la vida. Y yo en la mente dije, cancelo esas palabras en el nombre de Jesús. Mis hijos son una generación nueva y yo tengo un Dios poderoso. Yo no entendía lo que estaba pasando y le dije a mi hijo, muchas veces lloré y le dije, Señor, ¿por qué a él? Enférmame a mí, pero no a mi bebé. Ponme esa enfermedad a mí, llévame a mí, pero no a él. Porque solo el que tiene hijos me entiende el dolor que sentimos y la impotencia de ver que no podemos hacer nada. Era tan frágil, tan pequeño. Pero en ese lugar Dios se manifestó y Dios levantó a mi niño. Y yo le dije, Jerónimo, tú estás vivo porque Dios a ti te ama. Y él me dijo, sí, vamos a la iglesia, papi. Y Anita dijo, ¿y a mí qué me pasó? Le dije, nada, gorda, pero Dios ha sido bueno. Y ahora entiendo por qué viví lo que viví. Porque no solamente amo a Dios por lo que Él ha hecho, sino que tengo tantas historias para decirles a ellos. Dios siempre ha estado con nosotros. Un día los llevé a una esquina donde yo vendía hot dogs y hamburguesa para ganarme la vida. Y los llevé a ese lugar. Él dije, aquí trabajaba su papá de 14 años, trabajaba para ganarse la vida. Y mi niña decía, papi, ¿tú te ibas caminando? Le dije, sí. Y se iba a poner a llorar. Dijo, mi papito. Le dije, tranquila, mi amor, no llores. Eso fue en el pasado. Solo quiero que entiendan que Dios siempre ha estado con nosotros. Y tus testimonios van a alcanzar a tus hijos. Tus testimonios van a alcanzar. Alguien grite mi amén, por favor. Y llegará el día. Ojo, llegará el día. Llegará el día. ¿Dónde están los padres que están aquí? Sedes, levanta tus manos y escucha esto. Llegará el día donde así como Dios apareció en tu historia, aparecerá en la historia de tus hijos. Y Él será el Dios tuyo, de tus hijos, de tus nietos y de tus generaciones, hasta que Cristo vuelva por su iglesia. Alguien grite mi amén si me está entendiendo. Si va a aplaudir a Jesús, hágalo con fuerza. Deje las cosas en las manos de Dios. Ponte sobre tus pies. Sedes, ponte sobre tus pies. Póngame este verso, por favor. Éxodo 9, 15 al 16. A estas alturas bien podría haber ya extendido mi mano y haberte herido a ti y a tu pueblo con una plaga capaz de exterminarlos. Verso 16. Sin embargo, te he perdonado la vida con un propósito, y es mostrarte mi poder y dar a conocer mi fama por toda la tierra. ¿Sabe qué dice esto? Hay cosas que usted está pasando que Dios hace rato las pudo haber resuelto. ¿Y sabe por qué no lo ha hecho? Porque tiene más milagros para mostrar sobre tu vida. Tu tarea es portártele bien al Señor y camina derechito. Y en lo que tú no entiendas, déjalo en las manos del Señor.